Debí grabar tu nombre a punta de navaja sobre la piel del árbol de la desolación, y se escribió tu historia con tinta invisible sobre una página negra que nadie pudo leer. Debí caer de bruces para increpar al cielo, que estaba sordo y ciego como estatua de sal. Y mientras te llevaba, amaneció en silencio. Fue maldita la tierra, toda una generación. Hola Pelayos y visitantes, bienvenidos una vez más a Pelayo TV. En esta ocasión, como podéis ver, estoy en un plató de lujo. Perdón si suena un poco el micrófono, porque este micrófono es nuevo, me lo he tenido que agenciar a última hora, porque no podía traerme todo el equipo de mi casa. Así que si suena algún ruidito, disculpadme. Como podéis ver, estoy en un escenario de lujo. He tenido la oportunidad de venir a Pelayo, a Huerta Pelayo, y hoy vamos a hacer el vídeo aquí en la iglesia, con este retablo barroco tan maravilloso del que ya hablamos unos vídeos atrás, así que os recomiendo verlo. ¿Por qué me he venido a la iglesia esta vez a hacer el vídeo? Bueno, porque me coincidían las fechas, eso, punto número 1. Y punto número 2, porque es parte protagonista del trauma que vivieron los Pelayos y que vamos a tratar en este vídeo. Así que poneos cómodos, disfrutad de este ambiente maravilloso y vamos a ello. Hoy vamos a hablar del periodo bélico de nuestra historia reciente. En un primer lugar, vamos a hablar de la Guerra Civil Española, después de las guerras mundiales, cómo las vivieron los Pelayos, y también un poco de la posguerra, cómo se vivió. La historia de la Guerra Civil os la tengo que contar de boca de mi abuelo, que es el que me contó así con todo lujo de detalles de lo que él se acordaba. La Guerra Civil Española sorprendió a mi abuelo, a su padre y a su hermano en Rillo, mientras trabajaban en la fábrica de resina. Así que se apresuraron para volver a Pelayo, y en la orilla norte del río Tajo, lo que correspondería a Huerta Hernando, se instalaría el bando sublevado, mientras que en la orilla sur se instalaría el ejército milicias de la República. En la orilla sur, por lo tanto, estaba Huerta Pelayo. Al inicio de la guerra, del 3 a 4 de julio de 1936, en Huerta Pelayo se presentó la Columna del Rosal. Esta Columna del Rosal eran unas milicias que pertenecían a la Confederación Nacional de los Trabajadores, de la CNT, e iban por los diferentes pueblos buscando a partidarios del bando sublevado. Esta estaba dirigida por Francisco del Rosal Rico, por eso se llamaba la Columna del Rosal. Y en el momento en el que estalló la Guerra Civil, el Ayuntamiento de Huerta Pelayo era de la Confederación Española de Derechas Autónomas. Por aquel entonces, mi bisabuelo Ceferino Salmerón era el alcalde de este pueblo, y llevaron a los responsables, a los altos cargos de Huerta Pelayo a las escuelas. Allí la Columna del Rosal planeaba acabar con ellos, fusilarlos. Pero uno de los concejales era el presidente de la UGT en Huerta Pelayo. Así que medió con la CNT para salvar la vida de sus vecinos. Estuvo negociando por horas con la Columna del Rosal y finalmente llegaron al acuerdo de que si los altos mandos de Huerta Pelayo se inscribían en la CNT, salvarían sus vidas, y así hicieron. Los partidarios de la CEDA firmaron registrarse, afiliarse a la CNT.
Este concejal que midió entre ellos fue Maximino Herraiz Enviz y era conocido en Pelayo como el Churro. A pesar de la heroicidad de salvar a sus convecinos y familiares, cuando acabó la guerra civil, Maximino fue arrestado por el régimen franquista. Lo condenaron a 30 años de prisión, pero quedó en libertad condicional el 2 de abril de 1944. Respecto a la columna del Rosal, decidieron quemar la iglesia. Quemaron varios libros de bautismos, matrimonios y defunciones. Quemaron gran parte de las figuras, incluida la figura de María Magdalena, pero no esta que tenemos aquí, sino la original. Y lo único que se salvó fue el retablo entero, no las figuras que en él figuran, y San Antonio. San Antonio fue escondido por uno de los vecinos de Huerta Pelayo para que no lo quemasen. Y este mismo San Antonio, el que se salvó de la guerra civil, es el que hoy también está haciendo presencia en nuestro retablo. Sin embargo, la figura de Santa María Magdalena, la original, fue en un primer lugar decapitada y después incinerada. El resto de la guerra civil se vivió en tensión. Nos cuentan que el bando republicano hizo sus trincheras en la Cabezuela, cerca del Portillo, y desde allí podían vigilar al bando sublevado que estaba en la orilla norte desde Huerta Hernando. Nos cuentan, por ejemplo, que una vez un soldado republicano que tenía de mascota un corderito, pues resulta que este corderito se escapó y el soldado republicano fue a buscarlo, con la tan mala suerte de que sus propios compañeros del ejército republicano lo confundieron con un golpista del bando nacional. Así que dispararon contra él y mataron tanto al soldado republicano como al corderito. Otra trágica historia que se cuenta es que un soldado republicano, al parecer, se cambió al bando sublevado. Y como el bando republicano había perdido la confianza en él y se enteró y pensaban que había podido estar filtrando información desde antes de tomar esa decisión de cambiar de bando, lo arrestaron en una de las casas de Huerta Pelayo. Y este soldado, pensando que lo matarían, se ahorcó él mismo dentro de la casa. Este soldado fue enterrado en las afueras del cementerio de Huerta Pelayo, o sea, no dentro de él, sino cerca del cercado. Los pelayos vivieron con mucho miedo la guerra, pues se encontraban justo en la línea de conflicto entre ambos bandos. Mi abuelo me cuenta que un día, merendando mientras cuidaba las ovejas con su amigo Doroteo, el bando nacional los detectó, así que decidieron lanzarles un obús. Estos comenzaron a correr una cuesta abajo y el obús impactó por encima de ellos. El obús también traía metralla, pero afortunadamente no les causó daño alguno. Y también el bando golpista sublevado robó o tomaron todas las cabras y ovejas del pueblo, dejando tan solo una cabra para toda la comunidad. En el resto de conflictos, los pelayos también se vieron involucrados, muriendo por lo menos 6 de ellos en la Guerra Civil Española. Murieron algunos en la batalla del Ebro. Otros 2 murieron en la batalla de Arganda y uno quedó con la pierna amputada. El nieto del tío Nabo, Ángel, murió en Teruel, sin dejar descendencia y siendo hijo único, dejando completamente sola a su madre, Gregoria Enviz. El hermano de mi abuelo Simón, Joaquín, se encontraba en el frente de Madrid y le dispararon atravesándole el brazo, el pecho y saliéndole por el costado. Afortunadamente sobrevivió. Remontándonos unos pocos años antes de la Guerra Civil, encontramos la historia de la tía Gregoria la Rica. Resulta que una noche unas personas se presentaron en la puerta de su casa y con ellos llevaban un maletín con mucho dinero. Se lo dejaron al cuidado de la tía Gregoria la Rica, que aún no era rica, y de su marido, diciendo que volverían a por este. Pasó la noche y nadie volvía por el dinero, pero de repente otros 2 individuos llamaron a la puerta. Tanto el marido de la tía Gregoria como ella no abrieron y hablaron al resguardo detrás de su puerta.
y les dijeron que allí no había nadie, no habían visto nada. Se hicieron los locos, vaya. Así que esos dos que andaban buscando a los otros dos que habían pasado antes, se fueron. El resto de la noche nadie vino por su casa. Pasó el tiempo y nadie vino a reclamar el dinero, así que decidieron quedárselo. La tía Gregoria, viendo que podían venir en cualquier momento, decidió enterrarlo por sus huertos. Cuando la columna del Rosal vino a Huerta Pelayo, alguien dio el chivatazo de que la tía Gregoria tenía mucho dinero guardado y le hicieron desenterrar su tesoro. Afortunadamente, la tía Gregoria la Rica solo les mostró parte del dinero que tenía guardado bajo tierra en uno de sus huertos. El resto del botín se dice que la tía Gregoria junto con la tía Teresa lo usaron para comprar a subasta algunas tierras en Buenafuente del Sistal. Y según los documentos del régimen franquista, la columna del Rosal le arrebató a la tía Gregoria la Rica unas 2.000 pesetas. La columna del Rosal, cuando fue a Villanueva, llevaron con ellos a unos armalloneros que habían sido denunciados por sus propios vecinos y allí fusilaron a estos armalloneros. Así que podemos ver que este es uno de los destinos que les podría haber deparado a los altos mandos de Huerta Pelayo que pertenecían a la Ceda. Los que salvaron la imagen de San Antonio fueron el tío Marcelino y el tío Lorenzo. Al parecer, la fogata de la iglesia la hicieron tanto fuera como dentro y llenaron de hollín todo el techo de la iglesia. Al parecer quedó tan dañado que tuvieron todo que repintarlo con este color blanco, pero anteriormente parecía que había frescos que decoraban tanto las paredes como las bóvedas de la iglesia. Podemos ver algo parecido, por ejemplo, en la iglesia de Armallones, donde aún se conservan pequeños trazos de estos frescos que decoraban antes las iglesias. También se dice que cuando se restauró la iglesia en el año 2008, por la bóveda, cerca de este Cristo que tenemos en lo alto del retablo, se vieron pintadas como si fuesen algunas rosas, así que podemos imaginar que la bóveda de la iglesia de Pelayo estaba pintada por lo menos con algunas rosas. Tras la guerra civil, uno de los Pelayos que había participado en esta se había quedado cojo y unos soldados del bando sublevado golpista lo recogieron junto al teniente coronel y lo llevaron cuesta arriba sin siquiera la muleta. Nos cuenta Lorenza que su padre, al venir de labrar las tierras, vio como un tumulto de cuervos, grajos, y vio que estaban comiéndose algo, y cuando se asomó, vio las correas y los ropajes de alguien. Cuando se lo dijo a sus hijas, pues supusieron que eran las dos personas a las que los soldados del bando golpista, ya una vez conseguida la victoria, se llevaron para fusilarlos. Durante la posguerra en España empezó la Segunda Guerra Mundial en Europa y algunos Pelayos lamentablemente se encontraban en Europa. Isidro Herraiz fue un Pelayo prisionero en el campo de concentración nazi de Mauthausen, en Austria, anexionada al Tercer Reich a Nevan, derivado desde Stalag 12D de Trier, en el 25 de enero de 1942. Por fortuna, el 5 de mayo de 1945 fue liberado junto con los demás supervivientes por las tropas estadounidenses. Lamentablemente, un paisano vecino de Armallones y emparentado con Pelayos, Marcos Enviz López, que ingresó el 25 de enero de 1942 desde Stalag 12D en Trier, igual que Isidro, llegó hasta el campo de concentración de Güsen. Sería asesinado 4 días después por los nazis el 29 de enero de 1942 en la cámara de gas, según fuentes populares. Entre otros métodos de exterminio, los nazis tenían celdas de castigo en aislamiento, flagelaciones,
cámaras de gas, furgonetas de gas, trabajo esclavo en canteras, duchas hipotérmicas, fusilamientos, sangrías, ahorcamientos, hambre, experimentos médicos y despiece por perros. Mauthausen y Gusen fueron campos de concentración de grado 3, es decir, era el grado más elevado al que se podía ingresar, destinado a los enemigos políticos y corregibles del Reich. Seguramente Isidro y Marcos llevasen cosido en su uniforme el número y el campo de concentración al que estaban siendo destinados, siendo Isidro el número 3225 y Marcos el 4391. También llevaban bordados sobre su chaqueta la letra S de Spanier, español en alemán, indicando que eran españoles sobre un triángulo de color azul que indicaban que eran apátridas, ya que el dictador Franco no reconocía como españoles a todos aquellos que emigraron o se exiliaron, diciendo que no existían españoles allende las fronteras, llegando todos los compatriotas ingresados en campos de concentración a merced de toda tortura ideada por el régimen de Adolf Hitler. También se cuenta que el tío Teósforo Enviz, otro pelayo que servía como mayordomo a un señor francés tras la invasión nazi al país galo, recibió la carta de que debía acudir a un campo de prisioneros para posteriormente ingresar en un campo de concentración. Cuando llegó el día en el que debían partir, le habló de la carta a su señor, el cual, por el apego que sentía hacia este pelayo, logró interceder lo suficiente para que los nazis lo sacasen de sus listas. Unos años después de la guerra civil, la iglesia quedó completamente en mal estado, así que fue en 1942 el momento en el que se decidió repararla y devolverle un poco de lo que fue. La iglesia había sido totalmente desvalijada, salvo una de las campanas, San Antonio y el gran retablo barroco. Lo primero que se colocó fue la imagen de San Antonio de Padua que había conseguido salvar el tío Marcelino y el tío Lorenzo. Posteriormente, otras como el Cristo de Medinaceli o el Cristo del Sepulcro llegaron a la iglesia. Hubo controversia con la reposición de la imagen de Santa María Magdalena, pues desde el Obispado de Cuenca trajeron una que no se le parecía a nada y resultó ser la Asunción de la Virgen, esta que vemos aquí. Por lo que esta pasó a ocupar la parte central del retablo. Posteriormente llegó una representación de la discípula de Jesús más fiel que se le parecía más a la imagen de Santa María Magdalena que tenían antes y tenía los atributos que la hacía reconocible como Santa María Magdalena, y es esta que tenemos aquí, que sacamos en procesión, y es la figura, la imagen más grande de todas en esta iglesia. También se colocó el embaldosado actual que tiene la iglesia, tapando el suelo de piedra que había antes, que también se veían como losas de las antiguas tumbas de la gente que se enterraba en la iglesia antes de las reformas napoleónicas. Normalmente la gente en la iglesia tiene como un lugar específico y a eso se le llama guardar sepultura. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque normalmente la gente se sentaba en la bancada o se quedaba de pie en la parte donde estaban enterrados sus antepasados. Por ejemplo, mi abuela y sus hermanas se sentaban en la segunda bancada de la iglesia. Por lo tanto, eso quería decir que sus antepasados estaban enterrados donde ellas estaban sentándose cuando venían a misa. También, a mayor capacidad económica, más cerca del altar podías enterrarte. Los padres redentoristas donaron la cruz que hoy preside una de las paredes de la iglesia, y alguien también donó el tríptico de la huida a Egipto. Y para finalizar este periodo tan turbulento de nuestra historia, tenemos que hablar de los maquis, que eran unos milicianos, una resistencia contra el régimen franquista. Muchos de ellos se ocultaron en los montes para seguir haciendo una guerra de guerrillas, y uno de esos montes fue el Alto Tajo, entre los cortados del Hundido de Armayones y Huerta Pelayo. El régimen franquista, con el fin de acabar con los maquis en el Alto Tajo, prendió fuego a todo el paraje del Hundido de Armayones para hacer que estos saliesen de sus escondrijos y poder capturarlos. Y esto es todo en la época más oscura del siglo XX y que esperamos que nunca más se repita.
Así que si os ha gustado este vídeo, no dudéis en dejar un like, en comentar, en compartirlo con gente que le pueda interesar, en suscribiros al canal, activar la campanita de notificaciones y, sin más dilación, os dejo con este pedazo de retablo que adorna y preside la iglesia de Huerta Pelayo. Un beso muy grande y nos vemos pronto. Chao.